Podemos. Podemos ha llegado a un acuerdo con el PSOE para regularizar a 500.000 inmigrantes. ¿Qué significa regularizar? Regularizar no es nacionalización. Regularizar es permiso de residencia, permiso de trabajo. Solo puedes votar en las provinciales si estás dentro de uno de los 14 países con acuerdo, que no todos pueden, ¿vale? No todos los inmigrantes regularizados pueden votar y, según las estadísticas de España, solo el 5% de los inmigrantes vota, de los cuales regularizados creo que es como el 1%. O sea, incluso inmigrantes nacionalizados tienen un absentismo brutal, una abstención brutal. Entonces es un poco la base que es estar regularizado. Sanidad gratis e ir al paro. Solo algunas cosas, o sea, lo básico, si no me equivoco. Pero bueno, tiene sentido, o sea, eres regular por eso. Son compra de votos a futuro. No es compra de votos a futuro por dos motivos. Primero, el 50% de los inmigrantes, y dependiendo del país, concretamente Latinoamérica, votan principalmente a la derecha. Con lo cual, y el resto sí que vota al PSOE. Pero bueno, depende mucho del país. O sea, hay países que votan principalmente a la derecha y son países donde hay una mayoría. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, en Madrid el voto latino es principalmente para el PP. O sea, que no tiene nada que ver. De hecho, el PP defiende la inmigración y la regularización por eso mismo. Entonces, no tiene sentido, ¿vale? O sea, el debate no va por ahí. O sea, el debate no va ni porque esto es importar votantes, cuando la mayoría de votantes son latinos y los latinos votan la mayoría a derechas. Si es por... O sea, esto es un movimiento político. Ya está, no tiene mucho más. O sea, esto es Podemos acordando con el PSOE porque Podemos cree que esto le va a ayudar. El gobierno español anuncia que regularizará a todos los inmigrantes ilegales que estén en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Unos 600.000. Y todas las órdenes de deportación serán anuladas. Tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia. Y podrán hacerlo con el empadronamiento, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Pues es un acuerdo al que han llegado el Partido Socialista y Podemos para regularizar a todos aquellos migrantes que estuvieran en nuestro país antes del 31 de diciembre del 2025 y que acrediten de alguna forma haber residido durante 5 meses en nuestro país, o bien mediante el empadronamiento, con un contrato de alquiler, de luz, con informes médicos o con certificados de envío de dinero a sus países de origen, por ejemplo. Todas aquellas personas, además, que soliciten su regularización verán cómo quedan suspendidos sus procedimientos de retorno o de expulsión a sus países de origen. El gobierno cree que esto puede beneficiar a unas 600.000 personas, cree que va a dar garantías de seguridad jurídica a todas las personas migrantes en nuestro país y, como decías, va a ir mañana al Consejo de Ministros, va a iniciar su tramitación. Es una medida que se va a aprobar mediante un Real Decreto que parte además de una iniciativa popular con más de 700.000 firmas y que, al tratarse de un Real Decreto, no tendrá que convalidar el Congreso de los Diputados. Incluso estaban siendo deportados por reincidencia. No, la regularización no incluye a las personas que hayan cometido delitos, porque en el proceso de regularización necesitas acreditar que no tienes antecedentes. Eso es lo primero. Lo mismo pasa en la nacionalización. Segundo, temas que estoy leyendo. Es por votos, no es por votos. Volvemos al mismo. Vamos a ir a encuestas. Vamos a romper ya esto. O sea... En alusión de opinión 360, bueno, esto o sea, no me sale el artículo que estaba buscando, pero bueno. En alusión de opinión 360 a datos del CIS y de recuerdo de voto, hay una desviación en positivo de 5,7 puntos de apoyo a la izquierda entre los nativos españoles nacionalizados y negativo de 2 puntos en el caso de apoyo a la derecha. El PSOE es el partido favorito en un 30,5, seguido el PP, Vox de nacionalizados. Sumar gusta al 3,3 y Podemos a un 1,9. Se prioriza un voto moderado, en definitiva, y entre el periodo de septiembre de 2024 y junio de 2025 se observa un reforzamiento socialista frente a un ligero retroceso del resto de fuerza. O sea, literalmente es un 45% de los marroquíes nacionalizados apoyan a la izquierda, un 19% argentinos y un 4,4% de ecuatorianos y un 3,4% de colombianos. Bueno, esto es curioso. El PSOE es la opción preferida en contraste. El contraste, el PP arrasa entre los venezolanos. O sea que... Eso, básicamente, no es tan complicado. Que la mayoría de nacionalizados, o sea, es mitad-mitad, quiero decir, literal. O sea, es lo que estamos hablando. Que incluso si el regular se volviera nacional, que la mayoría de inmigrantes, o sea, la mitad de inmigrantes, votan al PP y la otra mitad a la izquierda. O sea, que como el resto de comportamiento del país, que os creéis que los inmigrantes
O sea, el PP es un partido que también quiere regular y que también está a favor de los inmigrantes. De hecho, entre ciertos grupos, Vox ha crecido mucho, entre grupos de inmigrantes nacionalizados. Sobre todo de latinos. Los latinos que votan a Vox han crecido un montón. Entonces, toda esta narrativa de lo hacen por los votos, no es cierto. O sea, objetivamente, no es cierto. Que si es por votos, pero no lo acabas de leer. A ver, piensa 5 minutos. Si la estrategia de la izquierda es traer inmigrantes y la mitad van a votar a la derecha, primero, si regularizas, tardas 5 años en poder tener la nacionalidad. Piensa un momento. Tú imagínate que yo soy del PSOE y digo, voy a regularizar 500.000 inmigrantes. Esos 500.000 inmigrantes, para poder votar a nivel nacional, van a tener que esperar 5 años. Cuando pasen esos 5 años, ya habrán pasado las elecciones. ¿Estás escuchando? Entonces, después, cuando vayan a votar, según las encuestas, la mitad de esos inmigrantes, que no van a votar la mayoría, solo votan el 10-5%, van a votar a la derecha. Entonces, ¿para qué cojones vas a querer regular para ganar votos si la mayoría de esos votos se van a ir a la derecha? Es absurdo. Los latinos son 2 y los latinos votan más a la derecha que el resto. La Virgen. O sea, pero ¿queréis pensar 5 minutos? No tiene nada que ver. La regularización en este caso es un hito político de Podemos. O sea, de hecho, en su momento ya el PSOE se puso en contra de esto. O sea, esto es solo Podemos, que quiere regularlo. ¿Por qué? Porque le viene bien decir que Podemos es el partido que está a favor de la regularización y tal y cual. Y porque esto, entre mucha gente de izquierdas, es una cosa buena. O sea, entonces ya está. O sea, que no es tan... Si quieren nacionalizar el año, todo lo hará. Que no, joder, qué pesados. Pero vosotros creéis que si el PSOE quisiera nacionalizar a todos los latinos, ¿no lo habría hecho ya? O sea, que sois unos conspiranoicos, loco, que os están comiendo la puta cabeza en Twitter. Que no funciona así. Que los inmigrantes tienen que pasar 5 años. La mayoría de inmigrantes son latinos. Esos 10 años ya son españoles. Pero aunque no los regularizaran, si pasas 10 años aquí, al final puedes entrar en los procesos de regularización informales. ¿Qué? Es absurdo. O sea, dices unas cosas que son ilógicas. O sea, una cosa es que penséis que esto tiene un sentido tal, pero no es verdad. Objetivamente no es verdad. Y lo de los latinos 2 años tampoco es verdad. Es un caso muy minoritario, lo de los 2 años. O sea, que la mayoría de latinos tardan mucho más porque no tenemos convenio con todo el mundo. Que no es tan fácil. He trabajado con gente latinoamericana que ha estado aquí durante casi toda su vida y no le han dado la nacionalidad. Que la nacionalidad no se la dan a todo el mundo. Que va por tiempo, que hay un montón de plazos. O sea, no funciona así. Y vuelvo a lo mismo. Aquí está fácil. Que esto, además, es del año pasado, pero bueno. En las elecciones generales y autonómicas solo pueden votar personas con nacionalidad española. En las municipales puede votar inmigrantes de países con los que España tenga firmado un acuerdo. En las elecciones municipales, incluidas Ceuta y Melilla, pueden votar los que vengan de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Y ya está. El resto no. ¿Lo entendéis? Es decir, no pueden votar en las municipales los que no sean de estos países. No pueden. Pueden votar de Latinoamérica bolivianos, chilenos, colombianos, Ecuador, Perú, Paraguay y ya. No pueden votar mexicanos, no pueden votar argentinos, no pueden votar... Qué casualidad que sean esos 500.000. Vamos a ver, imbécil. La mayoría de inmigrantes son los que tienen doble convenio, porque son los que más fácil tienen venir. Has pensado 5 minutos. No pensáis mucho las cosas. O sea, no sé si es que con estos temas estáis tan radicalizados que no os funciona el cerebro, pero es una cuestión de pararse 5 minutos a pensar antes de meterte la cabeza en el culo porque estás radicalizado y quieres decir cosas y ya. Estar insatisfecho con algo no significa que simplemente digas cosas. Tienes que pararte un momento. O sea, pararte un momento es leer los datos, pensar si tienen relación los datos con las cosas que pasan en el mundo. O sea, que tenéis que relajaros un poco. O sea, porque si no, os van a seguir engañando. O sea, que todo el mundo puede estar más o menos en contra, pero que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es la realidad. La realidad no es esa, ¿sabes? Es absurdo. Es por los votos, es por los votos. Los regulares no pueden votar. Es muy buena. No, o sea, menos mal que no eres el estratega de un partido político, porque no te iría muy bien. No, PSOE, escúchame, vamos a regularizar 500.000 inmigrantes para que nos voten, pero es que no nos pueden votar. Bueno, pero ya nos votarán dentro de 10 años, cuando hayan pasado las próximas elecciones generales en 2027... Y cuando ya no sirva de nada. O sea, es la mejor estrategia posible. Vamos a esperar 10 años a ver si esos 500.000 inmigrantes, que no se van a nacionalizar la mayoría, porque la mayoría no se van a nacionalizar, nos votan. ¿Y por qué nos iban a votar? Si la mitad de los inmigrantes no votan al PSOE. Pues no lo sé. Es que es absurdo. Es que, o sea, es literalmente conspiración de ignorar todo lo que hay, de todos los datos. Por cierto, bueno, estos datos sobre el tema de las personas irregulares. Actualmente hay 840.000 personas irregulares en España, el 91% procedente de América, el 6% procedente de África. La principal población irregular son colombianos, peruanos y hondureños.
Ahí están los datos. Y ahora vamos a opiniones. Yo no tengo tan claro si esto es bueno o malo. ¿Cómo saben esos datos? Coño, estimaciones. O sea, no están... O sea, ¿cómo sabes el dato de irregulares? Pues porque si tú, por ejemplo, la mayoría de latinos entran con un visado y ese visado caduca, entonces estás ilegal. O sea, la mayoría de inmigrantes ilegales en España son latinos que vienen con el visado de turista y cuando caduca el visado de turista ya sabes que hay un ilegal, porque no ha... Sí pueden más adelante nacionalizarlos. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Yo es que no lo entiendo. ¿Sabes que ya hay? ¿Sabes que en España lleva habiendo 10 años inmigrantes que no consiguen la nacionalidad, que son más de 600.000? Pregunta, si el PSOE quiere nacionalizarlos, ¿por qué hay inmigrantes que llevan 15 años esperando a que les den la nacionalidad? No tiene pinta de que sea una estrategia muy inteligente lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, literalmente conozco madres de amigos míos que son de Rumanía o que son de Latinoamérica que no tienen la nacionalidad porque no se la han dado. O sea, hay gente, hay muchísimos inmigrantes aquí que llevan toda su vida estando aquí que no les dan la nacionalidad. Que no funciona así, que la nacionalidad tiene un cupo máximo normalmente cada año, que no se le da a todo el mundo. Incluso, aunque se pudiera, no se hace por un montón de... Entonces, es que es absurdo. O sea, una cosa es que te parezca mal y otra cosa es mentir y otra cosa es tragarte mentiras, porque eso es contraproducente. El problema es que lo estás viendo como estrategia de corto plazo, vamos a ver. Si es una estrategia a largo plazo, los hijos de esos inmigrantes ya serán nacionalizados españoles. Y probablemente, como la mayoría de jóvenes de este país, terminen votando a Vox. ¿Tú te crees que el hijo de un inmigrante va a votar al PSOE? ¿Tú has pensado... ¿Os habéis pensado 5 minutos las implicaciones de una estrategia a largo plazo en la que buscas que nacionalizados inmigrantes vayan a votar por algún motivo al PSOE? O sea, le habéis dado una vuelta 5 minutos cuando las segundas generaciones de inmigrantes están votando a Vox. Sobre todo latinos. Es que no habéis pensado que esa estrategia tenga sentido porque no lo tiene. O sea, vosotros pensáis que los nacionalizados en 15 años van a votar al PSOE. Pero si en Estados Unidos... O sea, vuestras conspiraciones vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, la mitad de los inmigrantes votaron a Trump. Porque los inmigrantes no son del PSOE. La mayoría vienen de contextos conservadores. Votan al PP o votan a Vox. Si es objetivo, son los datos. O sea, literalmente no hay ninguna base. Es absurdo. Y de hecho es que no es que no voten los 500.000, es que de ese 500.000 solo votan de todos los inmigrantes nacionalizados. Solo votan el 10%. O sea, los inmigrantes son el porcentaje de votos que menos participa en la democracia. Es barbárico, tío. O sea, que os engañen así. Es que no os dais cuenta de que habéis leído 4 tweets y pensáis ya que tal y no habéis visto ni un dato de cómo funciona la inmigración en España. Que la mayoría de inmigrantes son absentistas, que no votan. Los moros votan a la izquierda. Es increíble, O sea, literalmente absurdo. O sea, pero no habéis como pensado... Yo qué sé, que es increíble. O sea, tiene que ser rage bait. No podéis ser... No podéis vivir con la cabeza tan metida en el culo, ¿no? Si ese porcentaje que dices que se concentra mayoritariamente en Madrid, ¿qué? Pues que subirá el voto al PP, muy probablemente. Los que señalan a los moros son los proisraelíes. Ya, bueno. ¿Has visto el vídeo de que los inmigrantes no aportan ningún tipo de beneficio a lo largo de su vida? Bueno, no es verdad. Si el problema de la inmigración no es ese, claramente no lo es. No todo es rage, pero alguno tiene que ser retrasado. Que objetivamente no es verdad. Que no es verdad, coño. A ver, opiniones diferentes. Yo no tengo una opinión clara sobre el tema de regular, ¿vale? He cogido 2 opiniones que me parecen basadas en argumentos, datos. ¿Qué efectos tuvo la regularización de 600.000 inmigrantes en España en 2004? No tuvo efecto atracción, aumentó empleo formal de inmigrantes, no afectó empleo nativo, aumentaron ingresos públicos en 4.000 euros por inmigrante, sin aumento de gastos públicos significativo. Hay que decir que el contexto es un poco diferente. Es un poco diferente porque no estamos antes de la crisis, en esa época de crecimiento y tal y cual. Y después está este otro argumento. Pero bueno, o sea, este es el precedente, la última vez que se hizo esto tan a gran escala. ¿Qué es lo que dice John? El proceso que se inicia no es una excepción. España tiene una larga trayectoria abordando esta realidad sobre el tema de la regularización. En este punto me gustaría recordar que el proceso que se inicia no es una excepción. Si echamos la vista atrás, España tiene una larga trayectoria abordando esta realidad. Desde el año 86 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización en el 91, en el 96, 2000, 2001. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, el que mira hacia otro lado.
Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social. ¿Ves? Esto también es un engañabobos. O sea, ¿cómo va a ser un modelo de inmigración responsable con los derechos humanos el que mete en guetos a inmigrantes y tiene un ascensor social roto que no consigue de ninguna forma que la mano de obra barata pueda tener una vida igual que la del resto? O sea, claramente no es un modelo migratorio diseñado para en el que hay una equitatividad. No es verdad. La mayoría de inmigrantes terminan en barrios pobres, trabajando en trabajos de mierda, en los que no se quiere luchar por los derechos de los trabajadores. O sea, punto. Eso es una realidad. Y las puertas giratorias. Entonces, o sea, el problema es que yo no sé si el acuerdo viene de Podemos o del PSOE. En cualquier caso, mi opinión de por qué se regulariza es por más de lo mismo que por el tema de la inmigración. O sea, ¿cuál está siendo el problema de la inmigración irregular? Que no aporta al Estado. Porque al ser ilegal no puedes tener contrato y al no tener contrato no pagas impuestos. Al no pagar impuestos no aportas a la Hacienda. Al no aportar a la Hacienda, el Estado se queda sin su parte mientras las empresas explotan a esos trabajadores. Con lo cual, mi pensamiento es, realmente la regularización viene por ahí. O sea, para el PSOE le interesa tener a personas reguladas para poder tener contratos, para poder perseguir el trabajo en negro, porque si un trabajador es irregular, no puedes perseguir el trabajo ilegal y no pueden denunciarlo. O sea, por esa parte digo, pros y contras, ¿no? Bueno, y aquí también lo que dice. Número estimado, 40.000, 100.000, 2000-2001, ley orgánica y disposiciones, 500.000. Estancia previa, empadronamiento, relación laboral. Ahora, estar en España antes del 31 de diciembre, residencia mínima de 5 meses en el país, sin antecedentes penales significativos. Esto también es importante. Relación laboral no obligatoria, notas sobre familiares limitadas, es decir, que solo puedes traer cierta parte de tus familiares. Esto antes, con el tema de Aznar, sí que podían los regulares traer a sus inmigrantes. Los inmigrantes acaban causando déficit empeorando los servicios públicos. Ahora hablaremos de eso, que también el estudio es un poco que doble, pero bueno. Pros y contras, ¿vale? Porque no tengo una opinión. Vamos a hacer un proceso más racional. O sea, pros de regularizar, ¿vale? Primer pro, derechos. Si estás trabajando de forma ilegal, regularizar permite que persigan a quien te está explotando. O sea, si trabajas ilegal, o sea, te da derecho para que puedan perseguir a quien te explota. Eso es lo primero. Lo cual viene bien en cualquier circunstancia. Dos, permite que las personas que trabajan paguen impuestos al tener la posibilidad de tener contratos legales. Esto, bueno, beneficia al Estado principalmente. ¿Qué más? Una cuestión básica. Permite acceder a todo el mecanismo policial. O sea, uno de los mayores problemas que tienen los inmigrantes ilegales es que sufren mucha violencia, están metidos en muchas movidas y no pueden denunciar a la policía porque son irregulares. O sea, esto permite denunciar crímenes. También cobertura social. Teniendo en cuenta que esta gente tendrá que vivir. Esas son como las partes, digamos, buenas. O sea, ayuditas. No, los regulares no pueden recibir ayudas. La mayoría no. Solo pueden recibir ciertas ayudas. Los que pueden recibir ayudas son los nacionales, no los regulados. Estas como los puntos. También más control, se puede controlar mejor. Después se contra. Diría que no estamos preparados. O sea, los servicios públicos no están preparados. Eso se puede solucionar. Lo que no significa que se va a solucionar. Faltan servicios públicos. ¿Qué más? Vivienda. Esa gente ya vive. O sea, no hace falta ser regular para vivir en un sitio. O sea, la vivienda no se altera por estar regulado, ¿eh? O sea, la regulación no altera. O sea, tú puedes vivir en un sitio siendo irregular. Lo que pasa que de una forma peor, claro. Bueno, escudo social, eso es cierto. Escudo social. O sea, los inmigrantes suelen tener menos renta y por lo tanto acceden prioritariamente a ayudas una vez nacionalizados, pero bueno, esto sería nacional. O sea, esto sería si hablamos de nacionalizar más que de regular. O sea, porque regular no puedes obtener el mínimo vital ni la mayoría de cosas.
¿En qué afecta solo servicios? ¿Ser regular o irregular no es universal? No. O sea, tú siendo irregular puedes acudir a urgencias y siendo regular puedes acceder a todo. O sea, al regular puedes empadronar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho puedes empadronarte incluso siendo irregular, si no me equivoco. Te puedes empadronar, puedes utilizar servicios de forma como el resto. Con el NIE puedes recibir muchas cosas como vivienda social. Sí, bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Lo que pasa que es que está reservada, ¿verdad? ¿Qué más cosas en contra? Quiero leeros. Decidme cosas en contra. Que no consistan en que no os gustan los moros y los latinos. Un poco de racionalidad. Música en el metro. Trabajo en el ayuntamiento de las ciudades más grandes de Cataluña. Con pasaporte te empadronas sin problema. No tienes que ser regular. Depende de qué pasaporte. O sea, te podrás regular. O sea, depende de qué pasaporte tengas. No todos los pasaportes valen. Degradación de los derechos laborales de los nativos. Efecto llamada. El efecto llamada, el tema que tiene... Claro, esta es la pregunta. ¿Hay efecto llamada si el gobierno busca que vengan más inmigrantes? Porque no es efecto llamada. O sea, el efecto llamada no es un contra, es una feature. Es parte de ello. O sea, más que un efecto colateral es el objetivo. O sea, que vengan más inmigrantes. Sí, podemos hablar de competencia laboral. Competencia laboral. ¿Qué más? Los empresarios piden regulaciones masivas. Bueno, evidentemente. Incompetencia laboral. Bueno, eso no está muy demostrado, ¿eh? Yo la de incompetencia laboral. Pérdida de identidad cultural. Con palillos. No hay beneficios para los españoles. O sea, ¿por ley no habría que expulsar a un inmigrante ilegal? Sí. Esto no va a hacer que dejen de trabajar en negro. Pero es más fácil perseguirlo. O sea, si trabajas en negro y no estás regular, es más fácil perseguirlo que si eres ilegal, que no puedes perseguirlo. Tipo, es como los españoles. Competencia en acceso a vivienda. Vale. O sea, aumento de demanda de vivienda. Aumento, demanda, vivienda. Agravio comparativo para los que tardaron en regularizarse. Eso también es cierto, eso lo dicen muchos inmigrantes. Pero no lo voy a poner porque es más bien una consecuencia, ¿no? Sí, es cierto que... Es cierto que muchos inmigrantes se quejan de que han tenido que seguir un proceso legal y esto beneficia a los ilegales y eso promueve... Sí que diría que promueve la ilegalidad. O sea, promueve la ilegalidad. Eso sí que creo que ocurre. O sea, más que efecto llamada, sí que hay gente que tal vez diga, bueno, si cada X tiempo se regulariza la gente, me la juego a ir ilegal y ya a ver si me toca la tómbola, ¿no? Subirá el precio del café. ¿Pueden solicitar vivienda protegida? Creo que depende de la comunidad. La regularización es solo de gente que estuviera aquí antes del 31 de diciembre. Sí, claro. No encuentro mucho más contras, ¿no? O sea, son contras tochos, quiero decir. Pero os dais cuenta de que realmente el problema es sistemático. O sea, yo con este ejercicio un poco también lo que quería llegar es a que el problema de la inmigración es la incapacidad del Estado para asumir la cantidad de inmigrantes que están entrando a España porque no tiene la capacidad de trasladar al aumento de la población el aumento de servicios, la mejora de los derechos laborales, el aumento de la vivienda. Pero si, por ejemplo, digo, si tuviéramos un sistema de trabajo sostenido, no habría probablemente problema en regular. O sea, el problema es que la regulación va de la mano con la falta de planificación. Si fuera una regulación con una política de sindicalización, con una política de inspecciones laborales en sitios de ilegales, con una política de construcción de vivienda, con una serie de cosas básicas, probablemente no habría tanto problema. Pero es que también es cierto que en parte la inmigración como modelo económico está diseñado porque no se toman esas decisiones. O sea, ¿necesitaríamos tantos inmigrantes en España si el Estado fuera capaz de proveer cosas tan básicas a la mayoría de personas? Yo creo que no. O sea, creo que la inmigración es más bien una forma de que los inmigrantes ocupen los trabajos que el Estado y la sociedad no ha querido luchar por ellos. Precisamente por eso se crea un problema alrededor de la inmigración. No porque la inmigración en sí sea mala, sino porque se utiliza como una herramienta económica que solo beneficia, por un lado, al Estado para generar impuestos ante la mala situación de uso de recursos que lleva a que las pensiones estén en una situación de debilidad. Y por otro, para los empresarios que se benefician de esa mano de obra menos organizada, más aislada, que tienen más problemas para acceder a colectivos sociales y que claramente, y por esto voy a lo segundo, beneficia al sector empresarial. Pues entonces, todos estos estudios que normalmente se enseñan de es que los inmigrantes no ayudan al Estado. Claro, hay una cuestión aquí. Depende de cómo lo midas. O sea, hay estados que sí y hay estados que no. Si coges la cantidad de recursos, al menos en España,
que consumen los inmigrantes de entre 18 y 40 años sí aportan al Estado. Pero si coges a inmigrantes mayores, ya no, son muy deficitarios. Porque llegan, trabajan un tiempo y después muchas veces reciben, no ayudas, pero sí reciben cosas básicas del Estado que al no haber estado trabajando desde jóvenes no compensa. Pero bueno, como pasa con otros muchos trabajadores nacionales. Depende de la cualificación del trabajador. Ya, el problema es que la mayoría de cualificación de los trabajadores inmigrantes es baja. ¿La inmigración va en contra de los intereses del trabajador? No, creo que lo que va en contra de los intereses del trabajador es que se use a la inmigración como una forma de inmiscuirse en la organización de los trabajadores. O sea, hay países donde la inmigración no es un problema para los trabajadores porque están bien organizados y cuando llega un inmigrante, el inmigrante pasa directamente por un sindicato y hay países en los que, por ejemplo, España sí afecta. ¿Por qué? Porque la lógica es, además vuelvo a lo mismo, o sea, España es un país, y no solo España, Europa, Occidente, ha fetichizado el trabajo muy cualificado pensando que los trabajos cualificados son los que te otorgan un alto nivel de vida. Entonces, las personas y el tipo de sociedad que se ha creado no promueven luchar por los derechos de los trabajos que son menos cualificados pero que también generan beneficios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como hemos fetichizado los trabajos muy formados y hemos denostado los trabajos malos y hemos dicho, bueno, eres camarero y cobras 1.000 euros, haber estudiado. Eres basurero y cobras poco, haber estudiado. Eres una persona que trabaja limpiando casas, haber estudiado. Claro, todo este haber estudiado, que es la fetichización del trabajo especializado, lo que ha terminado llevando es que como no se luchó por los derechos de esos trabajos, se ha terminado trasladando en todo. Y lo que antes parecía una locura, que era que un médico fuera 1.000 eurista, ahora ocurre. Y los médicos son 1.000 euristas. ¿Por qué? Porque no es cierto. Los estudios no te otorgan un trabajo con mayor salario. Durante un tiempo ocurrió que los trabajos con educación superior eran más bajos, es decir, había menos. Como había menos, evidentemente por una cuestión de mercado, los trabajos que existen y que son más escasos se pagan más. Pero en cuanto hemos normalizado una cultura universitaria en la que la mitad de la población tiene una carrera, ahora sobran carreras universitarias. Con lo cual ya no es valorable, porque se cumple la misma regla. La regla de la subida de los salarios no se basa en la especialidad ni en los estudios del trabajador. Se basa en la negociación de lo que genera el trabajador. El empleo y la remuneración se basa en la generación de tu trabajo, no en la especialización. Ahora mismo un fontanero gana más que un médico porque es más escaso ser un fontanero y por lo tanto se necesitan. Pero hubo una época en la que todo el mundo era fontanero y entonces el fontanero era muy barato. ¿Cuál es la clave? Que como hemos seguido una lógica económica irreal y falaz, ahora estamos pagando las consecuencias de no haber organizado a las personas en sindicatos para luchar por la parte del pastel que generan. Como no estamos luchando por los derechos de los trabajadores, aunque estén en sectores donde generan beneficios, que esa es la clave. Todos los trabajadores generan dinero en los empleos en los que están. Entonces, no cobrar un salario acorde porque precisamente existe una lógica de poder contratar a cualquier otra persona es lo que baja los salarios. Y eso es lo que hacen los inmigrantes en eso. O sea, los inmigrantes lo que hacen es resaltar esa lógica social y laboral en la que como la gente no está organizada, el empresario puede abusar aún más de esa lógica que nosotros mismos hemos asentado. Es lo siguiente, por ejemplo. Antes, si por ejemplo tú buscabas un ingeniero, y además ya os pasa, o sea, antes los ingenieros tenían un tipo de esperanza de salario que ya no existe. Antes a lo mejor había un ingeniero o había 2 ingenieros en los 80 para un trabajo en el que se querían 4. ¿Qué pasa con el empresario? Pues que tiene que pagar mucho porque estos 2 están muy demandados por muchas empresas. ¿Ahora qué pasa? Pues que hay un montón de ingenieros. Ahora sobran ingenieros, hay un montón de ingenieros. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Lo mismo que el resto de sectores. A este ingeniero le ofrecen 2.000. ¿Que rechaza los 2.000? Vale, el siguiente. ¿Que el siguiente rechaza los 2.000? El siguiente. ¿Que el siguiente rechaza los 2.000? El siguiente. Y a lo mejor debería estar cobrando 4.000. De hecho, este que está aquí que le contrata podría pagarle los 4.000 que vale su trabajo, pero no lo hace porque el mercado del trabajo compite entre él. Es decir, si todas estas personas se organizaran y dijeran no vamos a aceptar menos de 3.500 euros, pues entonces el que tiene que pagar pagaría 3.500 euros. No le quedaría otra porque se quedaría sin trabajadores. Pero en el escenario actual, España, concretamente, los trabajadores compiten entre ellos para obtener un salario. Como los trabajadores compiten entre ellos para obtener un salario, los que exigen menos son los más deseados. ¿Y quiénes son los que exigen menos? Los inmigrantes.
Entonces, lo hemos creado nosotros. O sea, el tipo de sociedad laboral la hemos creado nosotros. Al haber fetichizado el trabajo muy cualificado y no haber sido conscientes de que lo importante para cobrar un buen salario no es tener buena educación, sino es que estar bien organizado en un sindicato que busque y que negocie para tener su parte de lo que se genera en la empresa, porque si una empresa sube un 10% los beneficios, no tiene por qué pagarte un 10% más. Porque si hay mucha gente que busca el mismo trabajo, literalmente va a ser más de lo mismo. Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, por un lado tenemos, ¿no? Es una cosa difícil. Por un lado, la persona que viene a trabajar tiene el problema de que, como viene de un contexto más pobre, está dispuesto a aceptar menos. No, o sea, de hecho es un efecto que está muy estudiado, que es que los inmigrantes están dispuestos a aceptar peores salarios que los españoles porque valoran más los recursos públicos. Es decir, si tú vienes de Perú o vienes de ciertas zonas de Colombia, Argentina, los servicios públicos son un poco mierda en muchos sitios. Si vienes a España están muy bien, hay metro, está todo, hay seguridad, hay una buena infraestructura. Entonces estás dispuesto a recibir menos porque los espacios comunes son mejores. Como los espacios comunes son mejores, eso hace que el nacional, que no tiene esa comparativa, rápidamente no lo acepte. Porque no lo mete en valor. O sea, tú cuando aceptas un salario no estás pensando en si tu carretera funciona bien o en si tu metro funciona bien. Tú lo que quieres es un buen salario y punto. ¿Qué ocurre, curiosamente? Que la segunda generación se comporta igual. O sea, la segunda generación de inmigrantes se comporta exactamente igual que la primera, que las generaciones nacionales. Entonces, lo que vemos en las segundas generaciones de inmigrantes es que también están muy desempleados porque no están dispuestos a aceptar trabajos de mierda. Entonces, la lógica, el problema de por qué todo lo que está ocurriendo en nuestro sistema es así, es que desde hace 30 años, en vez de habernos organizado, en vez de haber exigido que todos los sectores laborales, desde el que recoge tomates hasta el médico, todos tengan un aumento salarial en base a la productividad, en base a los beneficios, en vez de eso, hemos creado un mercado donde los trabajadores compiten entre ellos para acceder a un mismo puesto de trabajo. Consecuencia, que quienes están dispuestos a aceptar menos son más atractivos, es decir, los inmigrantes. Esa es la situación. Claro, esto crea una dinámica de competición en la que los trabajadores locales señalan a los trabajadores inmigrantes porque precisamente dicen, no, es que si le damos derechos van a poder competir con nosotros. Claro, es que ese es el problema. O sea, el problema es que ahora entramos en una dinámica completamente depredadora, en la que, claro, los inmigrantes, todo lo que piden los inmigrantes en realidad no está mal, es decir, quieren derechos, quieren poder denunciar a la policía, o sea, quieren cosas básicas que para nuestra sociedad todos aceptamos que está bien, pero que a la vez hace que esa gente se incluya en un mercado del trabajo formal que ahora va a hacer que compitan con los locales por unos precios mucho más bajos, lo que termina llevando a que claramente tengamos problemas. Solo hay que ver todos los puestos de atención al cliente, o sea, todos los puestos de primera línea de turismo los están ocupando los latinos. ¿Por qué? Porque no han aumentado los salarios en esos sectores y los locales no quieren trabajar en eso. O sea, nadie quiere trabajar en turismo porque te dan un salario de mierda, no tienes carrera, tal. Pero los latinos sí que están dispuestos. O sea, si te pasas por un McDonald's, un Taco Bell, si te pasas por las cadenas, si te pasas por muchos restaurantes o bares, vas a ver latinos. ¿Por qué? Porque vienen de un contexto en el que están dispuestos a aceptar menos condiciones porque están jodidos. O sea, porque vienen como Globo, cosas así. Porque es lógico, es decir, porque es lo mismo, y esto es importante, es lo mismo que hacen los españoles en Alemania. Es lo mismo que hacen los españoles en Inglaterra. Es lo mismo que hacen los españoles en Francia. Es lo mismo que hacen los españoles que trabajan aquí en consultoras en España, que cobran un cuarto de lo que cobra un alemán. O sea, el problema de base es que Europa tiene un sistema de competitividad no organizado en el que los pobres compiten entre ellos y a raíz de que los trabajadores van ganando poder adquisitivo, se desligan de la lucha y entonces dicen, bueno, yo soy rico, que te jodan. Yo tengo un buen trabajo, así que búscate la vida. Y si no tienes un buen trabajo es culpa tuya, haber estudiado. Pero claro, el haber estudiado ya no funciona porque tener carrera no te garantiza nada. O sea, lo que te garantiza algo es estar en un sector sindicado donde hay un valor del trabajo constante. Uno de los sectores que ha vivido esto mucho, los albañiles. Los albañiles, antes de la crisis y ahora, son de los trabajadores que más ganan de media. Pero porque antes de la crisis eran muy demandados y ahora después, con la falta de vivienda y la falta de construcción, son muy demandados. Claro, los albañiles, los técnicos, toda esa gente ahora mismo está ganando mucho. Porque no funciona por estudios. Eso es la gran mentira de nuestro sistema. Es que han convencido a la gente de que se gana mucho dinero por tener estudios. Es mentira. No es verdad. El dinero se gana por estar organizado. Porque cuando, por ejemplo, ahora mismo
Seguramente hay aquí alguno que esté estudiando prompting, mierdas de IA, porque es un trabajo que en Estados Unidos te pueden pagar millones. Cuando existan 100.000 personas que lo saben, no te van a pagar ni 1 millón. Te van a pagar, ¿qué? 50.000, 60.000. ¿Por qué? Oferta y demanda. Estudiar sirve cuando estás en un sector donde hay mucha demanda y poca oferta. Bueno, en este caso, mucha oferta y poca demanda, porque en el sector del empleo quien se oferta es el trabajador. Si hay mucha oferta del trabajo en un sector donde hay mucha demanda de ese trabajador, pues subirán los salarios. Pero si no, lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre en la competencia por los salarios? Una cosa muy simple, que es que si yo puedo pagar a alguien menos que tú, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmoral a nivel productivo. Aunque un empresario te pueda pagar un buen salario para vivir, siempre va a decidir ganar más él que pagar lo justo por el trabajo. Y lo justo concebido como lo necesario para vivir y lo correlativo a la productividad. Cuando de repente, si mañana ahora todo el mundo se empieza a hacer electricista y fontanero, mañana pagarán una mierda los electricistas y fontaneros. ¿Por qué? Porque es el puto mercado. O sea, y funciona así. La diferencia es que el puto mercado ahora está alterado con personas, cientos de miles de personas que vienen de todas las partes del mundo, que claramente al meterse en ese mercado lo que va a terminar pasando es que van a inflar la oferta de trabajo y por lo tanto van a bajar los salarios. Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Entonces, esa es la situación. La única forma de alterar esta lógica es sindicarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te sindicas, si a un trabajador no lo aceptan, o sea, si tú estás en la cola de los trabajadores, deportar, pero veis, todas las soluciones que se ponen no atacan a la raíz. Cuando deportemos a los latinos, los españoles van a tener que seguir compitiendo entre sí por las migajas de sectores en los que no van a poder tener una vida. Ese es el problema de este discurso, que es que no ataca a la base del problema. La base del problema no es que haya muchos inmigrantes. La base del problema es que tenemos una sociedad desorganizado en la que aunque tú eches a todos los inmigrantes, los nacionales se terminarán pegando entre sí. Entonces el sistema sigue siendo igual de problemático. O sea, el problema es un sistema de competencia donde no hay organización de los trabajadores y las empresas... ¿Por qué las empresas quieren inmigrantes? Porque son trabajadores que están dispuestos a aceptar condiciones peores, que no se quejan tanto y que por lo tanto son más productivos. Si los españoles fueran así, que fuimos así... Os recuerdo que en España, con el franquismo, los españoles tenían 2 trabajos. La mayoría, el 60% de los españoles tenían 2 trabajos. ¿Por qué? Porque los españoles estaban dispuestos a reventarse. Y en esa época hubo mucho crecimiento económico. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. En el momento en el que los españoles dijeron, basta, queremos derechos laborales, ¿qué hicieron esas empresas? Irse. ¿Por qué? Porque los españoles ya estaban hartos de estar trabajando en trabajos de mierda por un bajo salario y tener 2 trabajos para mantener una familia, y lo que dijeron es, ya está, a tomar por culo. Esa es la situación. O sea, después se puede hablar de todo el tema del resto. Pues sí, claro. O sea, el problema actual es que al faltar organización laboral y organización estatal, quienes más sufren son tanto los inmigrantes como los locales. Quienes se benefician de todo esto es el Estado y los empresarios. Por lo tanto, la solución es sindicarse. Y los primeros que hay que sindicar son a los inmigrantes. Si tuviéramos a los inmigrantes sindicados, probablemente los salarios de todo el país subirían. Más que nada porque esos inmigrantes, al tener una conclusión rápida de que van a poder vivir mucho mejor, lo harían. Pero para eso tienes que organizarlos, tienes que dar estructura, y ahí tenemos otra cosa. No tenemos esa estructura. Yo por eso no estoy a favor de que ahora mismo entre más gente. Creo que España no puede asumir más inmigrantes porque no tenemos la capacidad de cuidar de ellos. Ya está. No por su cultura, no por su... Simplemente porque si yo invito a comer a mi casa a alguien y no me queda comida para él, es una falta de respeto. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Ven a comer a mi casa. Si sobra algo, te lo comes. Eso es lo que le decimos a los inmigrantes. O sea, los inmigrantes de Latinoamérica y de África vienen a España a comerse las sobras de una cena en la que no están metidos en la cuenta de que van a comer. Vienen, comemos, y cuando hemos terminado de comer, cogen el resto de sopa que le ha quedado a uno. El pan, las migas de pan de la mesa. Y claro, evidentemente, el problema es que cuando tú haces cálculos, esa gente siempre va a ser la que menos se lleve. Por eso los inmigrantes son los que más viven, o sea, el 50% de las personas que viven en la calle son inmigrantes, la mayoría de personas que trabajan en sectores de bajo añadido valor son los inmigrantes. O sea, los inmigrantes son siempre la base más explotada. Por eso no tiene sentido seguir trayendo inmigrantes ni promover que vengan inmigrantes, porque no tenemos la capacidad para poder hacer que vivan bien. Entonces yo no quiero un país donde los inmigrantes vivan mal, porque nuestro sistema está diseñado para eso. Y ese es el gran pecado de la izquierda, tener una sensación de traer a los inmigrantes por tener empatía o tal, y lo que terminas haciendo es que una vez que entran te desentiendes porque no puedes seguirles. No tenemos las herramientas para poder saber a dónde van todos estos millones de inmigrantes que tenemos en España, porque no sabemos a dónde van. No sabemos qué les pasa después de que les regularizan, no sabemos qué pasa después de que llegan, no sabemos qué cojones les pasan, porque no están afiliados a ninguna organización, porque el Estado no es lo suficientemente grande.
Claro, esos inmigrantes ¿dónde terminan? En el campo, explotados y en mafias de tratas de inmigrantes. Terminan en trabajos de mierda. ¿Y ahí quién les cubre? Nadie. Ese es el problema. Hay que parar la inmigración, pero y eso es lo importante. Hay que hacerlo por una cuestión humana. Porque no es viable, porque... O sea, primero tenemos que conseguir organizar a los que ya están aquí y a todos los trabajadores que están aquí. Y entonces podemos empezar, si es necesario, que vengan más personas. Pero lo que no se puede hacer es promover un Estado explotador que basa una competencia entre trabajadores. Porque es así, o sea, el Estado capitalista español actual hace esa competencia. ¿Por qué? Porque no quiere luchar por los derechos de los locales. Porque no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, el Estado no tiene la capacidad de luchar por los derechos de los trabajadores. Los trabajadores luchan por sus propios derechos. Y ese es el problema. Entonces, vuelvo a lo mismo. Regularizar. Por dignidad, sí. Pero volvemos al mismo problema estructural. Es que es muy difícil, ¿no? O sea, por eso para mí es tan difícil. Porque por un lado, claramente quiero darle derechos a la gente que no ha hecho nada, a los inmigrantes que están aquí y que están trabajando en negro para que puedan denunciar, pero a la vez no tenemos ninguna estructura para poder ayudar a esa gente. O sea, una vez que les regulemos, ¿quién va a perseguir que sigan trabajando en negro? ¿Quién les va a ayudar para acceder a temas estatales? Es que, o sea, por eso los inmigrantes terminan accediendo a muchas ayudas. Y ese es el problema. De hecho, esto es lo que decía Anguita. O sea, mi opinión es literalmente la de Anguita, que Anguita decía literalmente esto. O sea, que una cosa es la trampa de la empatía no consiste en traerte a todos los perros del barrio, sino darles una explanada para que puedan vivir libremente, ¿no? Es como, no podemos simplemente pensar que porque queramos ayudar a todo el mundo vamos a poder ayudarlos trayéndolos a nuestra casa, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que hay que hacer es un cambio estructural. O sea, tenemos que luchar a nivel estructural para que la gente pueda tener empoderamiento en sus casas. Los llamo perros, es una metáfora, no estoy diciendo que los inmigrantes sean perros. Vosotros sois unos perros capitalistas. Más ayuda reciben los ricos, indiferentemente de eso. O sea, que no es una competencia, que las ayudas tienen que ir a quien las necesite, pero que tenemos que tener la capacidad de darles ayudas a todos los que estén. Si no tenemos esa capacidad, entonces nuestro sistema falla. O sea, la pregunta es, ¿podríamos España sobrevivir con 600 millones de personas? No. Pues entonces no tiene sentido promover un modelo de venid. No, lo que hay que hacer es luchar, la lucha internacional de toda la vida. Eso lo tiene muy claro la Unión Soviética. La Unión Soviética no permitía inmigrantes, porque no tiene sentido. O sea, tú no puedes permitir, no tiene ningún tipo de sentido permitir que en tu país entren inmigrantes a los que no puedes cuidar. Tienes que empoderarlos en sus países para que puedan ser libres. Pero este espíritu europeísta, además, es falso multiculturalismo. Eso es lo que me molesta, porque dices... bueno, yo quiero cuidar a los inmigrantes, vale, pero ¿qué estás haciendo por ellos? O sea, cuidar a los inmigrantes es que todos los que vengan terminen en guetos o en barrios de mala muerte donde nadie quiere vivir porque son una puta mierda. Eso no es cuidar a nadie. O sea, los estás trayendo porque te viene bien, pero poco más. Entonces es que no tiene sentido. Es como China. O sea, China no promueve la inmigración, porque no tiene sentido. Porque estructuralmente no puedes hacer eso, ¿sabes? Porque va en contra de los principios de cualquier sistema que se quiera mantener. Entonces, yo por eso no entiendo la lógica de yo quiero ayudar a los inmigrantes. Sí, lo que quiero ayudarles es primero en su país. O sea, quiero que el mundo sea más justo. En general. No en España. No quiero que Europa sea el sitio justo y el resto del mundo. Porque además desincentiva mucho, ¿no? O sea, esa es como mi conclusión al tema. Entonces, sindicados. CNT, CGT. Buscar sindicatos organizados. Porque China tiene la mayor población mundial que tiene eso que ver. Tenemos bastante más inmigrantes por porcentaje. En España, esa lógica primero. En España tenemos 3 millones de españoles que viven fuera y un 12-11% de desempleo. Pregunta, ¿para qué queremos inmigrantes? Pues para que hagan trabajos que no queremos luchar por ellos. ¿Ya está? O sea, porcentualmente duplicamos por 20 los inmigrantes de China. Solo en Madrid hay más inmigrantes que en toda China, quiero decir. Es que volvemos a lo mismo. O sea, el Estado y la organización y la sociedad civil no se está preocupando de las bajas estructuras nacionales porque no están organizadas. Entonces, el sistema dice, bueno, si la gente no quiere trabajar y yo necesito que trabajen, pues promuevo que hagan inmigrantes para que trabajen. Es lo que hay. 9,93 desempleo, cifra actualizada de hoy. Que no me fío yo mucho esa cifra, pero... No sé, yo creo que ese es el discurso. O sea, creo que hay que parar literalmente... Gracias por los 2 meses, señora católica. O sea, creo que hay que parar la inmigración, reorganizar a toda la gente de nuestro país y una vez tengamos un sistema que permita que todas las personas que vengan tengan los mismos derechos que el resto, entonces que vengan más. Pero yo creo que de momento no necesitamos más. O sea, creo que nos tenemos que preocupar ahora mismo de la tasa de desempleo, de que los inmigrantes tengan derechos, de reorganizar los salarios, pero eso no lo quiere el Estado y tampoco los empresarios, porque eso haría que los empresarios tuvieran menos beneficios y que el Estado no pudiera sostener las pensiones.
Porque las pensiones se sostienen porque vienen inmigrantes a trabajar, porque la gente local no tiene hijos. Y tampoco tenemos un sistema que promueva que vayamos a tener hijos incluso si tuviéramos dinero, o sea... Y además aquí pasa igual, quiero decir, los españoles que os vais a Francia, Alemania e Inglaterra, estáis haciendo trabajos muchas veces de mierda o trabajos con mucho menos salario porque es lo mismo. O sea, los inmigrantes que van a otro país y cobran lo mismo que los locales son pocos, en general. Bueno, yo lo sé, o sea, mi familia es súper común, o sea... Mi familia, muchos se fueron a Reino Unido sin saber inglés, porque en Canarias no hay trabajo, fueron a tal, pero lo hemos romantizado al pobre que se va a otro país, que se busca la vida y que vive. En vez de decir, oye, ¿y por qué esta persona, en vez de tener que joderse, no buscamos un sistema sostenible? O, por ejemplo, no hacemos que pueda trabajar de camarero y gane un buen salario en un sector que genera decenas de miles de millones de euros. Es que ese es el problema, porque mi primo se fue a Reino Unido a limpiar platos, que es lo que podía haber hecho en Canarias, pero no lo hacía porque en Canarias no le pagaban 1 euro y en Reino Unido le pagaban 1.400, que para él era un montón y cuando llevaba 5 años se dio cuenta de que era una mierda. Pero claro, o sea, tú llegas ahí con una perspectiva, si eres una persona normal y no estás formada en economía y eres una persona normal y corriente, tú piensas, joder, 1.400, 1.500 euros por limpiar platos en Reino Unido está muy bien, y además voy sin inglés... tal, ¿y qué pasa? Que no ahorraba nada. ¿Por qué? Porque pagaba un alquiler y el alquiler era carísimo. Todo lo que los costes era carísimo. O sea, en el día a día estaba peor que en España, pero su sensación era de que estaba progresando porque parecía que cobraba más. 1.400, esto es en 2016, 1.400 de 2016. Ese es el problema, y pasa lo mismo, muchos de aquí estáis en esa situación. Os habéis ido a otro país, joder, un montón de aquí seguro que estáis en Países Bajos, 100%. Sobre todo de tecnológicas, consultorias, seguro que estáis en Países Bajos, y estáis jodidos, lo sé, o sea, lo sé porque no tengo ni uno ni dos. Conozco decenas de personas que se han ido a Países Bajos a trabajar y es una mierda. No ganas tanto, parece que vas ahí y ganas un montón, después estás ahí y pagas un alquiler carísimo, todo es carísimo, no te da para ahorrar y lo que ahorras no te sirve para mucho, no tienes amigos, estás ahí, tal, es una puta mierda. Pero eso es lo que hay que solucionar. O sea, si nosotros los españoles, que hemos vivido esto, que sabemos lo mierda que es inmigrar para vivir trabajando como un cerdo, sabemos que eso está mal, ¿por qué es el modelo que proponemos para otros seres humanos de otros continentes? Si sabemos que los trabajadores españoles que están hasta la polla en otros países trabajando por un salario mediocre, que parece que aquí es oro y allí no es nada, ¿por qué proponemos lo mismo para otra gente? Es que ese es el problema, ¿sabes? En vez de decir, coño, deberíamos de ayudar a que... A mí no me parece mal la inmigración voluntaria. Igual yo mañana me querría ir a Canadá, pero es voluntaria, no es obligatoria, no es porque me muero de hambre, es porque quiero.